A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el siglo XVI, un viajero le informó a otro de una isla en la que los humanos vivían aislados de las formas conocidas de cultura y civilización. Aquellos humanos habían conquistado un alto grado de convivencia, desarrollo y felicidad. El hombre que había descubierto aquel lugar se llamaba Tomás Moro y es uno de los santos más famosos de la Iglesia. Según Santo Tomás Moro, la isla en algún lugar del Atlántico se llamaba Utopía. Tras el nombre había una trampa que escondía la no existencia real porque utopía quería decir no lugar. Allí, según su autor, no existían las palabras tuyo o mío porque todo era de propiedad común, excepto las mujeres. Tampoco existía ninguna religión oficial y todos estaban obligados a trabajar 6 horas, mientras el tiempo libre era de recreación. El oro en Utopía era algo despreciable que se encontraba a la vera de los caminos y solo era utilizado para forjar cadenas que colgaban al cuello de los delincuentes y ladrones. Cuando el Papa se enteró de esta situación, ordenó invadir a Utopía para evangelizar aquellas tierras exóticas. No solo el Papa, toda Europa y luego el mundo entero empezaron a hablar de utopía en términos simbólicos, como una sociedad o un propósito al que todos deberíamos aspirar. Tomás Moro, pensador, filósofo, mártir y santo de la Iglesia, estaba naciendo un día como hoy, 6 de febrero de 1578. Y nos abrió las puertas para recordarnos que las utopías, aunque difíciles, no son imposibles. Las principales noticias del día. Titulares. Consejo de la Judicatura continúa con el proceso para llenar las vacantes de jueces nacionales cesados. Gobierno espera un ahorro de hasta $550 millones con la eliminación de subsidios. Ecuador evalúa respuesta que dará al pedido de Rusia de suspender a exportadores de banano. En el segmento de opinión, propuesta sobre el IVA. En política internacional, gracias, pero no gracias. Editoriales Simón Espinosa Cordero, Diana destituida o muerta. Noticias del día. Consejo de la Judicatura continúa con el proceso para llenar las vacantes de jueces nacionales cesados. El Consejo de la Judicatura se ratifica en el cese de las funciones de los jueces nacionales Luis Rivera, Byron Guillén, Walter Macías y Fabián Racines al cumplir el periodo para el que fueron designados. El organismo dispuso que sean reemplazados por los respectivos conjueces de la Corte Nacional de Justicia una vez que cumplieron el periodo constitucional y legal para el que fueron designados, según informó en un comunicado. El 18 de enero del 2024, la Judicatura anuló el concurso para renovar magistrados de la Corte al argumentar varias anomalías detectadas en las distintas fases del concurso. Si no existen conjueces suficientes para reemplazar a los jueces titulares, el organismo sopesa nombrar conjueces temporales. El organismo consideró que las anomalías en el concurso anulado contravinieron los principios constitucionales, legales y reglamentarios de transparencia, publicidad, igualdad, paridad e igualdad que rigen el proceso. Asimismo, el Consejo de la Judicatura ecuatoriana advirtió que las presuntas irregularidades halladas acarrearían responsabilidades administrativas o penales. Entonces, el Pleno de la Judicatura planteó el plazo de 20 días para elaborar los instrumentos normativos que regulen el nuevo concurso para seleccionar juezas y jueces de la Corte Nacional. Esta anulación se dio después de que en diciembre fuese detenido el anterior presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, que permanece en prisión preventiva investigado por presuntamente estar involucrado en una trama de corrupción judicial, policial y carcelaria llamada el caso Metástasis. Ramiro Román, quien reemplaza temporalmente a Terán, denunció que personal del expresidente habría intentado acceder a las preguntas del concurso. Lo dijo en una comparecencia en la Asamblea el martes pasado. El gobierno espera un ahorro de hasta $550 millones con la eliminación de subsidios.
La ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, aseguró este 5 de febrero de 2024 que entregaron hace una semana y media la propuesta de focalización de los subsidios a los combustibles al presidente de la República, Daniel Noboa. Esta semana será discutido firmemente con el presidente, añadió la titular de la cartera de Estado, y como lo había anticipado el presidente Noboa, una de las medidas será la focalización de las gasolinas Extra y Ecopaís, que actualmente cuestan $2.40 el galón y cuyo valor aumentará por medio de una banda de precios, ratificó Arrobo. Entre las variables que se analizan para focalizar los subsidios al diésel están el cilindraje, el cruce de cuentas con el servicio de rentas internas, la actividad económica, entre otros aspectos. Además de la focalización de los subsidios, se buscará atacar el contrabando del diésel para generar ahorro de recursos al Estado. También se pretende focalizar el beneficio en el sector pesquero, pero se buscará compensar de alguna manera, explicó la ministra. Todas estas medidas esperan dejar un ahorro al Estado entre 450 y 550 millones de dólares. Además, la ministra Arrobo señaló que se planteará a la Corte Constitucional más plazos para el desmontaje de la estructura del bloque 43 ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, que prohibió la actividad petrolera tras la consulta popular de agosto de 2023. Si bien en principio se había señalado que Petroecuador tenía hasta el 31 de agosto de 2024 para parar las operaciones en el ITT, la ministra señaló que hasta esa fecha deben presentar un plan de cierre. Ecuador evalúa respuesta que dará al pedido de Rusia de suspender a exportadores de banano. El gobierno de Ecuador evalúa la respuesta que dará al pedido de Rusia de suspender 5 empresas exportadoras de banano. Una solicitud que se da después de que el Ejecutivo ecuatoriano haya entregado equipamiento militar ruso a Estados Unidos a cambio de nuevos equipos valorados en $200 millones. En este momento se generan reuniones al más alto nivel que permitan tomar una postura de país, señalaron fuentes del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, uno de los departamentos del gobierno involucrados en esta cuestión, junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería. El argumento esgrimido por la Agencia de Inspección Fitosanitaria rusa para suspender temporalmente el certificado de exportación de banano a estas 5 empresas es la presunta presencia de moscas jorobadas en diversos cargamentos llegados a Rusia. En ese contexto, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, condenó la decisión del presidente ecuatoriano de entregar material militar ruso a Estados Unidos, calificado como chatarra por el presidente ecuatoriano. Si se tratara de chatarra, como la llaman en Ecuador, difícilmente Washington propondría su cambio por equipos modernos, por cierto, por una cantidad bastante alta. Esperemos que Quito lo entienda así, aseguró Zaharova. Asimismo, recordó que todos los socios de la industria militar rusa son conscientes de que los contratos establecen la obligación de no entregar dichos equipos a terceras partes sin el consentimiento de Moscú. Rusia constituye el segundo mercado de destino de exportaciones de banano ecuatoriano con 1.37 millones de toneladas en el 2023, equivalente al 22.85% del total, solo superado por la Unión Europea. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Walter Spurrier, director de análisis semanal, para hablar sobre las consecuencias internacionales por entrega de armamento obsoleto ruso a los Estados Unidos. Veamos la nota. Y cuando escuché al presidente Noboa decir que estaban vendiendo chatarra, como chatarra, armamentos rusos a Estados Unidos, fue una enorme preocupación porque, digamos, esos armamentos, aunque están en mal estado, Estados Unidos los puede mandar a Ucrania. Ucrania es el tipo de armamentos que tiene y los puede reactivar o utilizar como piezas. Por lo visto, pues Rusia siente que el Ecuador ha tomado parte. ¿Hasta dónde llegan las sanciones rusas? Habrá que ver, porque están deteniendo las exportaciones de banano de 5 empresas. No son necesariamente las más grandes, pero si llega Rusia a poner trabas a las exportaciones de banano ecuatoriano. Rusia es un inmenso mercado de banano para el Ecuador, porque no solamente Rusia, sino las naciones que están justo al sur de Rusia, en el centro de Asia, que son
que compran esencialmente a los comerciantes rusos. Y de hecho Rusia importa más banano que los Estados Unidos, y más o menos como importa la Unión Europea. O sea que sería un golpe devastador. Por el lado de los claveles, Rusia creo que es el principal mercado de claveles del Ecuador. Ahora, los claveles no son un rubro tan importante, pero hay la amenaza de que también se extienda a las rosas. Pero yo siempre he estado preocupado de las relaciones con Rusia. Pero Walter, imagínate, ¿sí? Sanciones a las flores ecuatorianas, a las rosas, a los claveles, a 9 días de San Valentín y sobre todo a una festividad interna que se tiene en Rusia. Bueno, claro, la idea es de que los rusos están alertando al Ecuador de que esta acción puede tener costos muy fuertes, porque no solamente la acción del Ecuador, sino que otras naciones que han comprado armas a Rusia podrían hacer lo mismo, vendérselas a Estados Unidos para que se las manden a Ucrania. Entonces, sí, parece que el daño puede ser alarmante. En el caso de las rosas, es evidente que viniendo el día de San Valentín, si no se pueden exportar esas rosas a Rusia, que ya estarían comprometidas, va a ser muy difícil poder colocar en otra parte a última hora. Entonces, en ese sentido, sería un golpe sumamente fuerte, pero como digo, como todavía no se ha aplicado ninguna sanción a las rosas, solo a los claveles, y solo a 5 exportadores bananeros, no necesariamente a los más grandes, porque en el Ecuador hay firmas rusas que compran banano para llevar a Estados Unidos, a llevar a Rusia, y esas todavía no han sido afectadas. No sabemos cuánto puede ser, pero sería devastador de ampliarse estas restricciones, sería devastador para 2 de los principales rubros de exportación del Ecuador. Ahora, yo me imagino que esos gremios lo que le piden al gobierno en este momento es solucionen este problema, ¿no es cierto? Si bien es un tema de política internacional. Lo que nosotros hemos visto ahí es una dura reconvención del gobierno de Putin a la democracia ecuatoriana. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, la complicación que yo le veo es que ese acuerdo del Ecuador de venderle ese armamento a los Estados Unidos por algo así como $200 millones, es parte de ese muy amplio acuerdo que ha llegado el Ecuador y Estados Unidos para combatir el narcotráfico, que es una especie de plan Colombia, que a las finales va a significar aportes de los Estados Unidos de alrededor de $3.000 millones durante todo el lapso que se aplique ese acuerdo para combatir el narcotráfico, y va a significar también la presencia de aviones estadounidenses para controlar el narcotráfico, similar a lo que usaban antes el aeropuerto de las Fuerzas Aéreas en Manabí. Ahora lo harían, tengo entendido, desde el aeropuerto de Guayaquil. José David Recalde, director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito, habló acerca de los cambios necesarios que se están implementando en la agencia. Escuchemos lo que dijo. La institución realmente tiene una inercia histórica que ha ido con el pasar de los tiempos, digamos, modificándose. Ha habido una desidia, podríamos decir, y una sensación de impunidad. Digamos, son los 2 aspectos en los cuales yo la defino a la institución. ¿Desidia de quiénes? Desidia dentro de la propia institución. No hablamos de su totalidad, pero sí en los procesos. Y aquí sí quiero siempre ser muy matizar este aspecto. No es solo los agentes civiles de tránsito, porque se pone ese estigma, y ese estigma sí también quiero romperlo. Es en la institución. Hay inercias que para avanzar con un proceso empieza yo lo hago hasta aquí, no hazlo tú. Empieza un proceso, digamos, de desinterés por avanzar en los temas. Por eso le hablo de Siria, ¿no? El no querer avanzar, esa dejadez, como se podría simplificar también, ¿no? Entonces aquí la institución se le encontró con estos problemas, esta inercia en la cual hay que romper. Uno de los aspectos más importantes, yo creo que es de fácil solución. De hecho, estamos con el señor alcalde, está consciente de estos 2 aspectos, de un aspecto que está relacionado con cambiar esta comisión disciplinaria de la institución. Parece una cosa pequeña y está ya establecido en el COA, pero estaba establecido para que una persona propia del cuerpo de operaciones forme parte de la comisión disciplinaria. Y esto genera, digamos, a veces ese denominado espíritu de cuerpo. Hay un espíritu de cuerpo positivo
cuando te ayudas en medio de la vía, y hay un espíritu de cuerpo negativo cuando hay aspectos que son de carácter administrativo. Entonces, ese es un componente que se tiene que mejorar. Dos, hay mayor celeridad y no tanta dilación en los procesos de apelación. Cuando uno hace un proceso de destitución, nosotros afortunadamente el 9 de enero se concluyó un proceso que duró algo más de 6 meses, porque cuando apelaron también la Procuraduría estuvo en línea de lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito lo hizo, pero en otras administraciones no ha habido eso. Llega el momento de la apelación, llega a Procuraduría y la Procuraduría dejó ese expediente durmiéndose, digámoslo así. Entonces, ese es un aspecto también que es importante. Y para sintetizar, ¿qué es lo que se necesita? Avanzar hacia elementos más tecnológicos. Hacia eso es lo que tenemos que avanzar. Las denominadas bodycams, no per se la bodycam, sino toda la infraestructura tecnológica que existe detrás de eso. A ver, la infraestructura tecnológica para minimizar la corrupción, no para aumentar el control en las calles, digamos así. Efectivamente, los sistemas tecnológicos lo que ayudan es a, primero, reducir el número de agentes en la vía. Si usted, estos ejemplos no quiero que sean petulantes, pero cuando uno está en otras ciudades del mundo, le pongo ejemplo Madrid, le pongo ejemplo Barcelona, o cualquier, usted no ve que está lleno de agentes civiles de tránsito o de policía municipal. Usted ve que la ciudad funciona, pero que tiene muchas cámaras y eso permite funcionar. Y cuando el agente tiene que aparecer por algún sistema de alguna situación de un siniestro o una vía que está colapsada, aparecen y tienen los dispositivos para cuando toman procedimiento que haya la mayor transparencia, tanto para el agente como para el ciudadano. O sea, una multa que no quede registrada en un bodycam no podría ser ejecutada, digamos. Por supuesto, pero más que el bodycam es en los sistemas tecnológicos. Deben existir un PDA, ya no tanto la citación manual, que es tan, perdone, pero es tan precario una citación manual. Los sistemas tecnológicos actuales permiten para que haces la citación, suba a la plataforma e inmediatamente les llegue a la persona y no la citación manual. En Impacto Informativo, Gustavo Medina, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, habló acerca de las elecciones en la Corte Nacional de Justicia. Veamos qué es lo que opina. Lo que está ocurriendo en la Corte Nacional de Justicia es un síntoma más de la crisis de institucionalidad que lamentablemente vive el país y de la crisis de juridicidad que llega al nivel del caos que dolorosamente nos afecta. Aunque para mí, en el orden jurídico, el asunto es absolutamente claro, porque hay una norma en el Código Orgánico de la Función Judicial, si mal no recuerdo el artículo 121, que establece expresamente que los servidores de la función judicial que cesen en sus puestos continuarán en funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados. Pero eso es por los nombramientos que se hacen, ¿no? Pero en este caso tenemos a un presidente que es elegido en una votación. Entonces, hay un conato de elección que para mí está definido, porque también en eso la norma establece que para tomar una decisión en la Corte Nacional se necesitan 12 votos concurrentes. Claro. Si eso no ocurre, hay que llamar a una nueva reunión para definir esta situación. Es decir, procurar que hayan los 12 votos para la elección. Pero si en esta nueva elección no ocurre eso, el asunto se define, se considera no aceptada la propuesta. Y entonces ocurre la aplicación de la norma del Código Orgánico de la Función Judicial a la que me he referido. Estando como está definida
la situación de no elección oportuna del presidente de la Corte Nacional, llegada la medianoche del 5 de febrero, en que se cumplen los 3 años del periodo presidencial, opera automáticamente la prorrogación de funciones. Y si a eso se suma una opinión del procurador judicial que está ajustado, por lo que conozco, a la norma que yo he señalado hace un instante. De suerte que desde el punto de vista jurídico no hay posibilidad de cuestionamiento, tanto más de que no existe norma jurídica alguna en ningún cuerpo legal que este asunto de no definirse, pues tendrá que designarse al más antiguo o algún otro magistrado que tenga alguna otra calidad. Doctor Estas Medina. normas no existen. Doctor Medina, ¿se ha adelantado entonces el doctor Saquicela a notificar el día de hoy que ya está prorrogado? Diríamos, ha hecho un trámite que en la administración pública es bastante común, aunque yo simplemente habría esperado que llegue la medianoche del 5 de febrero y el 6 a primera hora habría anunciado que continúe en funciones prorrogadas hasta ser legalmente sustituido. Ahora ya viene el problema del desafío que tiene el Consejo de la Judicatura en este momento, que está integrado, creo que al menos por juristas que tienen la intención de asumir su responsabilidad, tanto en la designación de conjueces como en la convocatoria para nombrar jueces titulares, cosa que debió el Consejo de la Judicatura, cumpliendo asimismo un mandato expreso de la ley, realizarlo, porque hay una norma que manda que el Consejo de la Judicatura convocará al concurso de operación y méritos oportunamente para que el momento que se cumplan los términos, pues se provoquen los plazos, se produzca el relevo. Pero el Consejo de la Judicatura, en una de las manifestaciones también de la crisis que ha vivido esa institución, lamentablemente no ha cumplido, porque el conato de concurso ha sido declarado nulo, inexistente, por el cúmulo de irregularidades en el que se ha incurrido, irregularidades que escuché ayer o anteayer de parte del presidente actual del Consejo de la Judicatura. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a tocar el punto que tiene que ver con el proyecto de ley de emergencia que envió el presidente Noboa a la Asamblea Nacional, aumentando o proponiendo el incremento del impuesto a valor agregado, el IVA, del 12 al 15%. La argumentación para esto es de doble tipo. El uno, porque la lucha contra el narcotráfico, que es un fenómeno transnacional, implica gastar más dinero por parte del gobierno nacional en varios elementos, uniformes, sencillamente equipos de todo tipo. Y es necesario sencillamente tener más recursos para ese propósito. Ya el presidente Noboa inició esa tarea con el estado de excepción, en la que las Fuerzas Armadas están complementando el esfuerzo de la Policía Nacional. Sí, ya está en eso y están gastando dinero más allá de lo que se tenía previsto en forma normal, sin este problema del narcotráfico, del narcoterrorismo, etcétera. ¿Sí? Y la Asamblea ha estado discutiendo sencillamente la propuesta del presidente de la República y no se ponen de acuerdo.
Ya pasó el primer debate, se va al segundo debate ya. En unos días se supone que la Asamblea en el plenario tendrá que decidir si aprobar, modificar o rechazar, pues, sencillamente la propuesta presidencial. Y no tiene sentido rechazar, pues, no tiene sentido. Se supone que los asambleístas y los políticos ecuatorianos, amigos o no amigos del gobierno, tienen que estar conscientes de que no hay plata en el gobierno. A tal punto es la crisis fiscal, porque ahí hay un segundo tema de crisis fiscal que se ahondará, se intensificará con los gastos adicionales para la lucha contra este enemigo transnacional. ¿Sí? Y ya la crisis es grave a tal punto que el presidente de forma personal, aparte del ministro de Finanzas, ha dicho: no vamos a poder pagar sueldos y salarios de febrero a todos los empleados públicos. Pagaremos a Fuerzas Armadas, policías, ABC, pero el resto sencillamente tendrán que esperar a cobrar los sueldos y salarios. Esto es grave, amigos, grave, pero manifiesta que el problema fiscal en general es muy grave. Y eso tienen que entenderlo los políticos, tienen que entenderlo sencillamente los asambleístas. Tienen los amigos asambleístas, hombres y mujeres, que aceptar y votar a favor de lo que ha propuesto el gobierno nacional en términos de aumentar el IVA. Y el IVA sencillamente es un impuesto que tiene menos efectos negativos para la gente pobre. Ya varias veces lo hemos dicho en este programa, que hay una serie de ítems como los alimentos en estado natural que no pagan IVA, medicamentos no pagan IVA y otros elementos más. Este es un impuesto al consumo, no es un impuesto que afecta a la estructura de costos del país. De tal manera que, amigos, se necesita que la sensatez sea recuperada por los asambleístas y por los políticos. Tienen que aprobar. Se necesita más dinero para esta lucha contra el terrorismo. Y no es que se necesita apenas 300, 400, no, se necesita más de 1.000 y pico de millones de dólares. Y esta lucha va a durar no un año, no 2 años, sino mucho más. Vean Colombia, vean México. Esta lucha contra el narcotráfico internacional, contra el terrorismo, etcétera, etcétera, va a tomar 10 años o más. Y todas aquellas personas que quieren ser presidentes el año 25 tienen que tener presente que tendrán que luchar contra ese fenómeno igual que está haciendo el presidente actual. Y ellos van a pedir a la Asamblea Nacional al futuro que se aumente cierto tipo de impuestos. Luego la Asamblea no puede tampoco estar planteando ni aprobando impuestos fuera del IVA. No es constitucional, no tienen facultades. El único que tiene facultades para proponer más impuestos, menos impuestos, reducción, modificar un impuesto es el presidente de la República. Es el único que tiene la facultad según la Constitución. Si mañana se le ocurre a la Asamblea aprobar un impuesto, por ejemplo, a los bancos grandes de 15 a 25% sobre la utilidad del año pasado, de hace 2 años, y a las grandes empresas, no las pymes, un 5% también de utilidad adicional hacia el pasado, sencillamente eso sería inconstitucional. Inconstitucional, ¿por qué? Porque no están facultados. La Asamblea lo que tiene que hacer es limitarse a la discusión y a la aprobación de lo decidido y lo sugerido y propuesto por el presidente Nova. El IVA aumentar del 12 al 15%. Cada % del IVA debe estar dando aproximadamente entre 500 a 550 millones de dólares, cada 1%. El 3% significará pues, algo así como 1.500 millones de dólares o algo adicional. Y de eso naturalmente hay una participación que va a los municipios, etcétera, y entra menos al presupuesto general del Estado. Pero amigos y amigos, hay que recuperar la sensatez. Políticos ecuatorianos, traten de entender el verdadero problema por lo que atraviesa no el presidente Noboa, sino el Estado ecuatoriano. No podemos permitir que el Estado ecuatoriano entre a decir: oiga, ya no solamente que no tengo para pagar sueldos y salarios en un mes, sino que tengo que atrasar el pago de salarios 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eso sería la quiebra total de la finanza pública. Y eso no es posible permitir. ¿Por qué? Porque mañana eso sencillamente puede desencadenar una inestabilidad económica y financiera terrible para el Ecuador.
Veamos el 99 y recordemos el 99, mis amigos. El origen estaba en otra parte, pero hoy el origen es el desorden de la finanza pública, el desorden de materia en política fiscal, que no es responsabilidad de este gobierno. Eso se viene arrastrando hace un tiempo atrás. El Estado, la dimensión del Estado ha crecido espectacularmente y hay que reducir. Lamentablemente hay que dejar sin empleo a una serie de personas en el sector público, en el gobierno nacional. Las empresas estatales son ineficientes, incompetentes. Ve usted lo que pasa en Petroecuador, ¿sí? Exceso de gente. Hay que deshacerse de eso. Lamentablemente no hay alternativa. Hay que reducir el gasto corriente en sueldos y salarios. No reduciendo las tasas de salario, sino el número de empleados. Y no solamente en el gobierno hay esta ineficiencia. Los municipios desperdician muchos recursos. ¿Que dónde vienen esos recursos de los municipios? Del presupuesto general del Estado, buena parte, y de los ciudadanos por el impuesto predial, por ejemplo. Amigos y amigos, yo me permito, y ojalá que algunos asesores o asambleístas escuchen este programa. Asambleístas, aprueben lo que ha sugerido y ha propuesto el presidente Noboa. El futuro Ecuador, económicamente hablando, financieramente hablando, está en juego, está en juego. Lo que se requiere para arreglar el problema fiscal es una cantidad enorme, enorme, pero para la lucha contra el narcotráfico ya hay una estimación de 1.300, 1.500 millones de dólares anuales y se necesita crear más ingresos para hacer frente a esa expansión del gasto público. Amigos y amigos, sencillamente la cosa es difícil. Yo sé que en general en ninguna parte del mundo nos gusta pagar impuestos, pero amigos, sencillamente si queremos que el Estado nos dé seguridad, que ese es el primer problema que tenemos de preocupación en todas las familias ecuatorianas, seguridad, hay que combatir al narcotráfico, a los narcodelincuentes, a los terroristas, ¿sí? Para tener seguridad para los habitantes, 17 millones de habitantes. Pero eso requiere recursos, amigos. Por lo tanto, la Asamblea debe aprobar en segundo debate lo que sencillamente ha pedido el presidente. Hay que apoyar al presidente, no por el presidente, no por el gobierno, sino porque se apoya al país, a su estabilidad económica, a su estabilidad financiera, amigos y amigos. Y eso está en juego en el Ecuador. Estamos frente a una situación de irnos por el precipicio si no comenzamos a analizar detenidamente. No los economistas o sencillamente, sino los políticos, me refiero a los políticos, que el día de mañana quieren ser poder, quieren llegar a la presidencia de la República. ¿Y cómo van a llegar a la presidencia? A enfrentar una crisis fiscal espantosa, a enfrentar gastos adicionales por la lucha contra el narcotráfico, cuando no hay plata, no hay plata y no hay plata. Y tiene que ir donde los ciudadanos, pero los ciudadanos también exigimos que haya una reducción del tamaño del Estado, porque hay una serie de instituciones que no sirven para nada. Hay que fusionar varios ministerios, amigos. Fíjese, el ministerio, anteriormente había un ministerio de educación, deportes y cultura, los tres en uno. Ahora hay pues más de un ministerio. Igual que el ministerio de petróleo, antes sencillamente había varios ministerios, aparte de energía eléctrica, etcétera. Entonces hay que fusionar, reducir el número de ministerios para reducir el número de personas que están consumiendo muchísimo y un buen porcentaje los ingresos tributarios. Amigos y amigas, les pido considerar mis comentarios, que es de un simple ciudadano común y corriente. Y espero que en el segundo debate la Asamblea apruebe lo que me he permitido sugerir, que es la propuesta del presidente Noboa. Hay que aumentar el IVA sin focalizar nada en una cosa, sino de 12 a 15%. Gracias, amigos. Nos veremos la próxima semana con un tema, la crisis fiscal la próxima semana. Gracias. Global Hoy con Alan Carney. Gracias, pero no gracias. La respuesta del presidente Noboa a la oferta de colaboración del dictador venezolano ha sido, sin duda, la más educada y adecuada, al no poderse saber si se trataba de una broma de mal gusto muy propia de Maduro o de uno más de los desvaríos que lo caracterizan, como los pajaritos que le hablan
o los tal vez más verosímiles burros que mantienen con él unos animados diálogos. Gracias, pero no gracias, es una respuesta que deja en el limbo al proponente, dejando la pelota en su campo para que sea él quien deba retrucar. Y como no podía ser de otra manera, la respuesta que no se hizo esperar fue la de la agresión y la patanería propias del grotesco dictador y de su prepotencia, permitiéndose él intentar menospreciar al joven presidente ecuatoriano, que con altura, en lugar de destacar lo ridículo del ofrecimiento con algún sarcasmo o ironía, se limitó a ese claramente entendido gracias, pero no gracias. Escuchar las boberías que forman el repertorio del dictador resultó por demás aburrido, pues en esta oportunidad ni siquiera la salpicó con alguna de sus siempre esperadas frases. Ni un solo milímetro de segundo, ni un millones y millonas, ni sus libros y libras, nunca libres, pues el término le ofende y aterra, ni uno de sus memorables mensajes evangélicos, donde Cristo, en vez de multiplicar panes, en el de Maduro lo que se multiplican son los penes. Desde su soez talante terminaría apelando a la superstición, al amenazar con algún embrujo en su "quien se mete con Venezuela se seca", cuando lo que la realidad refleja es la terrible sequía que la dictadura le ha traído a Venezuela. Una sequía de 20 años de un empobrecimiento que ya afecta a más del 90% de su población, sin contar los 7 millones de ciudadanos que se han ido a buscar sobrevivir en otra parte. Y al otro lado, el obsceno enriquecimiento de la cúpula bolivariana, incontinente saqueadora del patrimonio de un país otrora muy rico, hoy entregado a mafias de toda índole, entre ellas la del narcotráfico, raíz del dramático estado de inseguridad y violencia que está asolando al Ecuador. Gracias, pero no gracias, era la respuesta precisa a un régimen donde algunas figuras estelares del mismo fungen de capos de un cártel como el de los Soles, respaldado en el expertise del ELN y de las disidencias de las FARC, desenmascaradas ya de sus vanas pretensiones revolucionarias, convertidas en las sucesoras y herederas de los cárteles que dominaran el ámbito criminal en Colombia en las décadas finales del pasado siglo. La descomunal riqueza que genera el tráfico de drogas se reveló irresistible, al punto que la prédica redentorista quedó archivada para dar paso al negocio criminal, engranajes del cual son hoy las referidas organizaciones. La única propuesta creíble de lo que planteara el autócrata era la referida a su indudable y vasta experiencia en el tema penitenciario, un ámbito en el cual han sabido aprovechar las capacidades que los 60 años de represión le han sido aportadas por los asesores cubanos que han montado las temibles cárceles y los centros de tortura para sus opositores. Pero al parecer no logra distinguir la diferencia en un sistema legal que busca conferir características y, por tanto, derechos humanos a los presos. Para la dictadura resulta muy fácil realizar de manera masiva ejecuciones extrajudiciales o lanzar a sus detenidos desde ventanas en un 10º piso sin preocupación alguna por los reclamos de familiares y defensores de los derechos humanos, asuntos que en las democracias son relevantes y cuya violación repugna en los estados de derecho. Pensar en un instituto de tortura al estilo del siniestro helicoide en el Ecuador es una aberración y una ofensa al país. No en vano se consideró a Venezuela y a Caracas
como un cuartel, y se debe lamentar que tal condición se ha vuelto a instituir con las castas militares adueñadas del país junto a los asaltantes mafiosos del mismo. Que ese gracias, pero no gracias, luego de los auspicios y buenos deseos expresados por el presidente Noboa de unas elecciones libres y justas en Venezuela, haya desatado la furia de Maduro, no demuestra sino todas las frustraciones del dictador por la presencia de una voz que no tiene recelo de expresar con todas las letras, sin eufemismos diplomáticos ni adornos retóricos, un elemental anhelo de los pueblos americanos ante el infortunio de Venezuela. El presidente ecuatoriano ha sido capaz de levantar la voz, mientras otros han permanecido callados en cómplice silencio con la dictadura. Ni una palabra de Petro, tan lenguaraz habitualmente, o de Lula, presunto defensor de los derechos humanos y de los valores democráticos. Decepcionante mutis de Boric, que había mantenido una coherente y digna postura, condenando antes las dictaduras de Maduro y Ortega. El muy esperable silencio de México tampoco sorprende, pero sí revela la doble moral del liderazgo de los supuestos progresistas, que ven normal la exclusión de cualquier candidato que represente un riesgo para la dictadura. Esa doble moral es la que los descalifica en sus pretensiones de presentarse como referentes éticos para las sociedades, pues es tan evidente lo falso y vacío de sus posturas que nadie los tomará en serio cuando mañana critiquen por similar conducta desde el otro lado del espectro. Gracias, pero no gracias, es la respuesta que, desde lo ético, cabe para un dictador que públicamente acaba de proclamar el domingo 4 de este mes, a los 4 vientos, ayer, que va a ganar por las buenas o por las malas. La repetición de lo que otro conspicuo representante de la dictadura, Diosdado Cabello, ya expresara en meses pasados. El oficialismo no se irá ni por las buenas ni por las malas. Más claro, no canta un gallo. Es por esta razón que se hace tan incomprensible la dificultad de Estados Unidos y de la Unión Europea para darse cuenta de quiénes están al otro lado de la mesa en sus intentos por conseguir unas elecciones limpias, con la participación de verdaderos candidatos de la oposición y no los figurones impuestos por la dictadura. Después de quién sabe cuántas tomaduras de pelo de los gángsters que se apropiaron de Venezuela hace ya un cuarto de siglo, siguen creyendo que, por sus buenas intenciones, aquellos que han hecho su fortuna apoderándose de un país, lo van a soltar así nomás. El presidente Noboa no ha demorado nada en calibrar la ralea mafiosa que tan interesadamente ha pretendido, dizque, apoyar al país. Entendió muy pronto que hay ayudas envenenadas y respondió con solvencia. Gracias, pero no gracias. El país debe agradecerle a él por su claridad a la vez que por su altura. Las frustraciones y rabietas de Maduro son la demostración más evidente de lo correcto de su respuesta. Muchas gracias. Editorial. Diana, destituida o muerta. Simón Espinosa Cordero. Esa la consigna para que los narcos de verdad y los narcopolíticos reinen a plenitud. La acción de doña Diana Salazar Méndez, como cabeza del Ministerio Público, les aterra. Hay que matarla o destituirla. Ella es un freno a su desenfreno, una manifiesta negación a su impunidad. En nuestro verde paraíso han seguido creciendo en franca pugna con la moral y el sentido común las malas hierbas de venenosos complejos de inferioridad, compensados en exceso por una aparente superioridad que triunfa por tener más dinero y menos miradas al sufrimiento de tantos.
Era pues impensable que desde las entrañas del pueblo surgiera, como extraordinaria paradoja y lección de vida, un ser como doña Diana Salazar Méndez, para convertirse mucho más que en nuestra esperanza en una figura cimera de la anticorrupción mundial. No, Diana, a quien supuestamente el señor Correa ha llamado negra, no viene de ese pueblo extraviado que sirve de voto duro para sostener en los entramados del poder a la versión más canalla de la historia, desenmascarada por ella. Diana proviene de otro sector del pueblo, la mayoría, el digno, el que va más allá del instinto de conservación y desde la grandeza de su sencillez cultiva con valor, fuerza y honradez el impulso de superación de ser y de ser más. Ese mismo pueblo que, prefiriendo defender su dignidad a hundir su vida en un pacto mafioso, elige cruzar la endemoniada región del Darién, caminar miles de kilómetros por las selvas y sendas de América Central y México para intentar llegar a lo que él considera la defensa de su patrimonio moral y libertad existencial. Aunque quede sus huesos en los desiertos de Sonora, la apuesta es válida. No sucumbir ante la ambición descontrolada, característica de los servidores de Satanás. Es ese pueblo en el que la patria deberá basar su resurrección si es que anhela resucitar. Y es ese pueblo el que impedirá, eliminando el peligro antes de que se den los hechos, de que maten, destituyan o envíen de embajadora a su fiscal para sacarla del medio. Actuó nodum nata non prescribitur. La acción que aún no ha nacido no prescribe. Hoy es tiempo todavía. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. La final de la Copa del Mundo de Fútbol FIFA 2026 se jugará en Nueva York. El MetLife Stadium de Nueva York, confirmado como sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 26. La cita será el domingo 19 de julio de 2026. Los incendios continúan azotando el centro de Chile y dejan más de un centenar de muertos. Los bomberos continúan luchando contra los masivos incendios forestales que azotan el centro de Chile. Hay más de un centenar de muertos confirmados y se espera que la cifra aumente. Unas 200 personas están desaparecidas en Viña del Mar y sus alrededores, en la región de Valparaíso, donde los incendios han ardido con mayor intensidad. Al menos 1.600 personas se han quedado sin hogar. Estos incendios están en las regiones de Valparaíso, en la región metropolitana, en la región de O'Higgins, de Maule, de Biobío, de Ñuble, de la Araucanía, también en los lagos Aysén y Magallanes. Hay 112 personas fallecidas, ese es el recuento actual. Hay 32 cuerpos identificados. En Viña del Mar y las localidades vecinas de Quilpé y Villa Alemana se declararon toques de queda para evitar saqueos. Los incendios en torno a Viña del Mar comenzaron en zonas boscosas montañosas de difícil acceso, pero se han trasladado a barrios densamente poblados de la periferia de la ciudad. Las temperaturas inusualmente altas, la baja humedad y las altas velocidades del viento dificultan el control de los incendios. Bukele se declara ganador de las elecciones en El Salvador antes de tener los resultados oficiales. Los salvadoreños celebraron la esperada reelección de Nayib Bukele en cuanto el presidente se dio por ganador, incluso antes de que se anunciaran los resultados oficiales. Aunque la Constitución de El Salvador prohibía la reelección, una purga del Tribunal Constitucional le allanó el camino para un segundo mandato. Bukele goza de gran popularidad por la reducción de la violencia en el país, aunque su gobierno ha sido acusado de vulnerar los derechos humanos y de mantener bajo control a las pandillas con arrestos masivos sin las debidas garantías procesales. Hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos. Que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. En toda la historia del mundo,
desde que existe la democracia. Nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar,
También entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavoli, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.